Bueno, muy buenos días a todos, en particular a aquellos que no pude saludar todavía. Y mi saludo también a las personas que nos siguen por vía de la web desde sus lugares de origen. En- Me sumo, por supuesto, al saludo de bienvenida y de agradecimiento también por la presencia y por acompañarnos en esta actividad que para nosotros es tan importante. En esta presentación, como dice ahí, básicamente vamos a tratar este tema de visualizar algunos de los trabajos que venimos desarrollando en el programa de mejoramiento con miras de, bueno, hacer una oferta mayor y más amplia y más adecuada de genética de INEA para acompañar el desarrollo que ha tenido sin duda INEA Merín en el área de siembra nacional. Y eso básicamente posicionando dos conceptos principales, que es la calidad y ciclos que sean complementarios entonces con lo que nos ofrece INEA Merín. La presentación la vamos a hacer también con la participación de Martín al final, con algunos slides. Así que vamos a darle comienzo y básicamente vamos a tratar de cubrir estos dos objetivos. Uno es de presentar nuevos cultivares, algunos ya disponibles, otros que están emergiendo en el programa de mejoramiento, atendiendo a estos dos aspectos, la precocidad, la necesidad de tener opciones genéticas con esa característica y la calidad culinaria que como un país exportador neto que somos, particularmente de arroz, es un factor, una característica que adquiere una importancia mayor. El segundo aspecto, y un poco también en la misma línea, es revalorizar la calidad culinaria de INEA Cuarem, y eso es un poco lo que va a mostrarnos Martín al final de la charla. Eh, el antecedente, bueno, es bien conocido por ustedes. INEA Merín ha tenido un gran desarrollo a nivel del área nacional, se ha consolidado como la principal variedad en el país, basado en la altísima productividad que tiene, una resistencia pericularia muy adecuada, muy buena, muy sólida. La calidad molinera también muy favorable tanto para el productor como para la industria. Y sin duda que eso ha llevado a que tenga esa expansión más o menos el 50% del área o el 60% del área si hacemos esa estimación en base a la segmentación que se da en el área de siembra, considerando áreas CL o que se trabajan con cultivares con resistencia a herbicidas y las que no. Problemas de INEA Merín, llamémosles problemas, si se da el caso, tienen que ver entonces con ese ciclo largo y con una calidad culinaria que en nuevos cultivares debería ser superior, debería ser mejorada. Esto ya lo vimos en el taller reciente, pero bueno, simplemente para mostrar gráficamente lo que ha sido esta rápida evolución de Merín y la importancia que tendría sin duda, y eso quedó muy claro plasmado en el taller, el de tener opciones genéticas con ciclos diferentes a lo de Merín y por ahí lo de la complementariedad. En esta presentación, entonces, hablando de estos cultivares, diríamos que el primer antecedente en esta lógica, en esta visión del trabajo de mejoramiento genético, fue y surge entonces con 91-93, un cultivar que en esos análisis que nos estuvo mostrando, en el tipo de trabajo que nos estuvo mostrando Martín ahora, fue de donde surge la posibilidad de que la calidad de 91-93 podía ser vista como parte de una familia de calidad en cuyo estandarte es INEA Olimar. Y eso fue el trabajo que hizo Latitud en ese momento, fue muy importante para el avance de esta línea experimental hacia, digamos, a ser liberado en su momento. Otro aspecto, y es un poco lo que quiero resaltar en esta presentación, es los nuevos productos que están emergiendo en el programa de mejoramiento, básicamente a través de dos opciones. Uno son cultivares derivados de INEA Olimar por la metodología retrocruzas, esta misma metodología que estuvo comentándoles Federico recientemente, y ahí sí surgen una serie de productos que fueron siendo evaluados en el tiempo, tanto con 2 bacroses, con 3 bacroses. Ese tipo de cultivares de esa línea ya han quedado atrás porque, bueno, si bien tienen un porcentaje alto de olimar, no estaban dando con las características que buscábamos,
pero sí los Bacroses 4 y Bacroses 5, que con porcentajes importantes, también del background genético de Olimar, están, digamos, emergiendo como productos de interés muy marcado, muy importante para nosotros. Y en un segundo aspecto, líneas experimentales derivadas de lo que es el aporte que FLAR hace de genética al programa año tras año. Respecto a 91-93 no voy a entrar en detalle, simplemente recordarles que todo lo que es información fue presentada en años anteriores, tanto las características productivas, aspectos de manejo, la fenología, y también en aquella oportunidad calidad de grano con tanto Alejandra como Martín que hablaron de eso. Se publicó extensivamente en esta serie técnica del año 2022 sobre 91-93. Para destacar simplemente un cultivar de una productividad alta, un ciclo intermedio. Cuando hablamos de ciclo intermedio decimos un ciclo igual al de Olimar, un poco complementando lo que decía Federico recién, 1294 tendría entonces un punto o dos más de precocidad respecto a estos cultivares 91-93 Olimar, siendo 91-93 a diferencia de Olimar resistente a brusones, y una calidad que en esos aspectos de mezclabilidad sería compatible con INEA Olimar. Vamos a ir luego a ver algún detalle de eso. Yendo sí a lo que son los nuevos cultivares, la información que voy a estar presentando está basada en el análisis estadístico de un grupo de unos 80 cultivares que están en etapas finales y avanzadas del programa de mejoramiento, todo material índica, grano largo fino, y estamos resumiendo o analizando 4 años de datos para tener una robustez mayor un poco en el avance del análisis. En este gráfico, que está completo de números, pero que no pretendo que ustedes vean, es más, el formato que hice fue justamente para que veamos algunas cuestiones puramente gráficas. Aquí estamos hablando de los ciclos de ese grupo de unos 80 cultivares, están ordenados de los ciclos menores a los ciclos más largos, perdón. Aquí debajo están Cuareim y Merín, como los cultivares de ciclo más largos, y allá arriba 91-93 y Olimar. En definitiva, lo que estamos hablando, y este es el mensaje de esta placa, es que el 55% de los materiales que están en evaluación avanzada son de ciclos intermedios. Esto es para dejar bien claro que en este momento, en esta etapa del programa de mejoramiento, hay un foco muy importante puesto justamente en la identificación de cultivares con ciclos inferiores a los de Merín, y que se parecen mucho a los de 91-93 u Olimar. Ese es el foco y este es el grupo de cultivares de ciclos intermedios. Los de ciclos largos son apenas el 15%. Yendo al detalle de ese grupo de materiales, aquí están varios de los de ciclo intermedio, allá 93, Olimar, acá abajo, y habiendo cortado la lista, están Cuareim y Merín. En esta placa lo que queremos destacar es estas celdas que están pintadas en color anaranjado. Estos son los materiales que estamos avanzando a la Red Nacional de Evaluación de Cultivares, es decir, son los materiales que estamos identificando como más valiosos, y todos ellos son entonces de este largo de ciclo intermedio. El otro foco siempre va a estar en el rendimiento, como es lógico, y nuevamente ese grupo de materiales ordenados por su productividad, por su rendimiento a lo largo de 4 años, el primer mensaje para visualizar acá es que los testigos, las variedades comerciales, están de la mitad de la tabla para abajo, con muy poca diferencia entre ellos. Hay unos 500 kilos entre Cuareim y Merín, por ejemplo, o 91-93, Olimar al medio. Pero estos cultivares nuevamente son los que estamos presentando en la Red Nacional de Evaluación de Cultivares. Es decir, estamos combinando allí un buen ciclo, un ciclo intermedio, que es lo que precisamos, con potenciales altos y con esta otra información de esta columna que es la resistencia pericularia, y todos estos cultivares están entonces cumpliendo con esas tres condiciones: ciclos intermedios, rendimientos altos y resistencia pericularia. Pero no es todo, también es un aspecto muy importante en este análisis la evaluación de la calidad culinaria. Este es un trabajo que ha hecho, en este caso particular, Mario Villalba, nuestro colaborador acá, nuestro asistente en el laboratorio, que ha evaluado todo este grupo de materiales para estas, estoy apretando mal, para estas características: en cocido,
habiendo cocinado el arroz, textura, soltura e integridad. Basado en esas tres características, se genera un ranking ahí, que esto lo que hicimos fue hacer un promedio de estas características y se genera todo un ranking que va desde 4, los valores más altos, a 2, los valores más bajos, y una sofisticación un poquitito ahí, pero que me pareció que era interesante, era hacer un ranking ponderado. Y aquí la ponderación la voy haciendo a mi puro arbitrio, digamos, adjudicándole un 50% de importancia a la soltura, algo menos de importancia a la textura y a la integridad de los granos otro poco. En definitiva, queda un ranking que tiene pequeñas variaciones con este otro de acá. Este es el grupo de materiales que ha sido evaluado. Lo que pueden ver que INEA Olimar es el tope de gama para estas características de calidad culinaria, claramente. Tanto 91, 93 como Cuareim están acá ubicados en esto que parece ser la mitad de la tabla, pero les voy a explicar que no es la mitad de la tabla, y al fondo de la tabla está Merín cuando hacemos esta valoración. Llevando a valores relativos al 100% que es INEA Olimar para estas características de calidad a la cocción, tanto 91, 93 como Cuareim están 10 puntos por debajo. Pero Merín está 50 puntos por debajo respecto de Olimar. Es decir, que si esto fuera, digamos, donde vive cada uno, 93 y Cuareim están a una cuadra de Olimar, pero Merín está a 5 cuadras. En definitiva, aquí gráficamente quedan estos cultivares como intermedios entre Olimar y Merín, pero no, están mucho más cerca de Olimar que lo que están de Merín. Y la otra aspecto para resaltar de esta transparencia no es otra, cuando digo siempre transparencia, y eso marca un poquito los años que uno trae en esto, pero es inevitable. También acetatos es algo que surge, pero ustedes entienden, y les agradezco. Pero tenemos esta línea, particularmente esto es 22304, un código que no hay por qué recordarlo todavía, después veremos más adelante qué pasa con ella, pero es una línea Bacros 5 con Olimar. Está marcada en naranja, es decir, está en la Red Nacional de Evaluación de Cultivares, es decir, tiene muy buen potencial de rendimiento, tiene ciclo intermedio, es resistente a pericularia y está muy próxima en aspectos culinarios a Olimar. Lo mismo pasa con algunas de las otras que tenemos aquí pintadas. Otro enfoque, que esto también le agradezco a Mario, que fue quien realizó este análisis de clusters, básicamente trae más o menos la misma información de lo que les estaba presentando, pero en un formato estadístico más coqueto y preciso. Básicamente este análisis de clúster, la información no se lee tanto en este sentido, sino hay que mirar esto por acá que ya les voy a ir explicando. Cuando le pedimos al análisis que nos diga, que nos separe todos los materiales en dos grupos, por ejemplo, ¿qué es lo que hace el análisis? Esto yo lo tengo marcado acá, perdón. Estas son las variedades que tenemos. Cuando le pedimos al análisis que nos haga dos grupos, ¿qué hace? Divide esto en dos grupos. En este grupo, ¿quién está? Merín. En el otro grupo, ¿quién están? Todas las demás. Cuando le pedimos que haga un tercer grupo, es lo que se va a ver ahora acá, creo, sí. Ahí separa este grupete aquí que tiene a INEA Cuareim y tiene estas líneas que son Bacros 4 con Olimar. Pero básicamente el tema fundamental y que para describir esta situación es que hay alguna línea que parecería ser muy similar a Olimar. Esta es una línea en Bacros 5 con Olimar. Es un material que presenta varias cosas muy interesantes y que posiblemente va a ser un material avanzado en el programa. Hasta ahí lo que hace a estos materiales nuevos, emergentes y que nos prometen unas cuantas cosas. Esperemos que cuando tengamos más información se consoliden y puedan ser una opción útil para el sector todo. El segundo punto de esta presentación era revalorizar la calidad culinaria de INEA Cuareim como una opción también complementaria a INEA Merín, no desde el punto de vista de los ciclos, no desde el punto de vista, seguramente podría ser únicamente sustituyendo área respecto a la de Merín. Y aquí solamente para hacer una especie de introducción a lo que va a ser los comentarios más valiosos que nos va a hacer Martín, voy a hacer un brevísimo raconto de características de Cuareim en relación, ya conocemos, un ciclo largo, apenas
más corto, apenas más corto, un par de días que lo de Merín. Desde el punto de vista del manejo y logística no tiene significado importante. Sí, su potencial de rendimiento es muy alto, es resistente a pericularia. Opa, este está más apurado que yo. Y una calidad culinaria superior a Merín, que es un poquito lo que queríamos marcar en esta presentación. Bueno. La información acerca de Cuareim es abundante, digamos, y lo hemos presentado en varias oportunidades. Hay una cartilla técnica también en particular, y en la serie técnica 257 del año 2020 también se publicó información abundante al respecto. Esa información la hemos presentado en diversas oportunidades. Lo del potencial de rendimiento trata de estar acá dibujado y comparado con el de Merín, muy similar también. Aspectos agronómicos básicos son muy parecidos a los de Merín, pero con algunas diferencias que en algún momento también las hemos conversado, en particular a la arquitectura de planta y a lo que es el desarrollo de la canopia en el caso de Merín, de Cuareim, perdón, que es bastante diferente a lo que hace Merín. Estos son resultados puntuales que se presentaron en el taller pasado por parte de la gente de Molino Dambo, en el cual, que tuvieron un área de aproximadamente unas 500 hectáreas en este año, y nuevamente en la zona centro en particular alcanzaron potenciales muy similares, idénticos más bien, con algunas diferencias aquí en el este, pero como me comentaba Diego, pesa mucho récord, este resultado de una chacra de 180 hectáreas realizada sobre un rastrojo de arroz, si bien con una siembra bien temprana, pero con un manejo poco generoso del nitrógeno, diríamos, y que termina haciendo pesar bastante en este promedio ese resultado. Esto sería entonces ese primero introito hacia lo que es INEA Cuareim, y le damos paso a Martín, perdón, con las siguientes slides en esta presentación. Bueno, hola de nuevo. Ahora, como decía Fernando, les voy a complementar un poco la información que él presentó sobre INEA Cuareim, también con resultados de datos de los ensayos que hemos realizado en el marco de la red tecnológica. Y el objetivo básicamente era el mismo, evaluar o incorporar cultivares que permitan lo que es la mezcla o la sustitución de los cultivares líderes. En este caso vamos a evaluar 91-97, que es INEA Cuareim. Les cuento que cuando hicimos los mismos ensayos que para 1294 con INEA Cuareim, nos fallaba un poco los ensayos en cocido. Los jueces, ahí el feedback que teníamos de los jueces es que era un cultivar que tenía un poco más de brillo, un poco más roto que el Olimar, y que no llegaba a ese tipo de calidad de línea Olimar. Entonces, bueno, como decíamos, no cumplía con los criterios de factibilidad en cocido y decidimos evaluarlo en mezclas con Olimar. Y nos planteamos 3 escenarios: mezclarlos en partes iguales, 50% de Olimar, 50% de INEA Cuareim, y llevarlo a un grado de molienda de 90, que es el grado de molienda estándar con el que trabajamos para las muestras en la red. Después mezclarlo también en partes iguales, pero llevarlo a un grado de molienda menor, porque sabemos que el grado de molienda afecta también un poco la calidad culinaria, y cuando llevamos las muestras a un grado de molienda mayor, normalmente se ven ese tipo de cuestiones de brillo o de integridad del grano, y mezclarlo con un poquito más de Olimar, en una proporción 60-40 más o menos, y elaborarlo a un grado de molienda de 90. En todos los casos, bueno, lo que hicimos fue las mezclas de PADI y elaborarlo como si se tratara de una variedad única. Entonces, bueno, los criterios de factibilidad para las mezclas son exactamente los mismos que nos tomamos para los cultivares puros. Comparamos la mezcla contra el cultivar de referencia, en este caso INEA Olimar, en crudo y en cocido con los mismos ensayos. Entonces, nada, para comentarles los resultados, la comparación
contra Iña Olimar, la mezcla de Olimar y Iña Quareim en partes iguales con grado de molienda 90, cumple con los criterios de factibilidad en crudo, pero no cumple con los criterios de factibilidad en cocido. Digamos que en ese caso también daba como los resultados eran los mismos, se hacía referencia al brillo, a la integridad del grano y demás. En el caso de la mezcla en partes iguales, pero con un grado de molienda más bajo, de 85, sí cumplía con los criterios de factibilidad en cocido, o sea que con ese grado de molienda solucionábamos, si se quiere, el tema de la cocción, pero en ese caso no cumplía con los criterios de factibilidad en crudo y los analistas cuando la evaluaban la veían distinta de Iña Olimar. Y en el caso, después tenemos el caso de la mezcla 60-40, o sea, un poquito más de Olimar que de Iña Quareim, elaborado a un grado de molienda de 90. En ese caso vimos que cumplía con los criterios de factibilidad en crudo, o sea, era indistinguible del Olimar. Y en cocido también, digamos que los problemas que podía haber en cuanto al brillo, la pegajosidad de esa muestra, cuando la mezclábamos con un poquito más de Olimar, se solucionaban y quedaba igual en cocido que el Iña Olimar. Entonces, bueno, lo que queremos transmitir acá es que Iña Quareim efectivamente es un cultivar que tiene potencial de ser mezclado con Iña Olimar y mantener su calidad culinaria, como los vimos para estas dos mezclas, sobre todo para la mezcla 60-40. Ahora les quería compartir también algunas cosas acerca de la importancia de la elaboración en la calidad sensorial del arroz y de cómo nos afecta el grado de molienda. Hay bastante literatura de cómo afecta las propiedades culinarias y la calidad sensorial, el grado de molienda del arroz. Entonces, nosotros, bueno, les voy a contar un poco de qué se trata esto. Estas son las curvas de RBA. El RBA es un analizador rápido de viscosidad en el que nosotros se pone la harina de arroz en agua y eso sigue un ciclo de calentamiento. Calienta desde 40 a 95 grados, mantiene a 95 y después enfría. De alguna manera simula lo que es la cocción del arroz. O sea, cuando lo ponemos en agua, lo calentamos, lo hervimos y después se enfría y nos lo comemos. Y podemos ir viendo acá cómo va variando la viscosidad de esa mezcla de harina de arroz y agua con el tiempo y con la temperatura. Entonces, de acá se sacan muchos parámetros, la viscosidad pico, la viscosidad final, después, bueno, la diferencia entre este pico y este otro. Hay muchos parámetros acá que correlacionan con cómo se va a comportar el arroz después en cocido, con la dureza, con el brillo que va a tener, con la pegajosidad. Entonces, este es un ensayo que hacemos bastante bueno, por lo menos para predecir lo que va a ser la calidad culinaria. Y entonces, como les estaba comentando, lo que nos interesaba era evaluar cómo varía la curva del RBA si elaboramos los granos a 90, a 100 o a 110 de grado de molienda. Idealmente el grado de molienda 100 es cuando ya retiramos todo el afrechillo y nos queda, no queda más, queda el endospermo, digamos. Grado de molienda 90 todavía nos quedaría un 10% de afrechillo por retirar. Y grado de molienda 110 implica que ya estamos removiendo endospermo con los daños que eso puede generar en los gránulos de almidón y demás. Y acá, lo que vemos acá en las gráficas son las tres gráficas. Estas son las variedades. Esta es para Iña Olimar y esta es para Iña Quareim. Vemos las tres gráficas de las distintas elaboraciones, 90, 100 y 110. Y acá en estas tablas, les voy a contar un poquito más, con la gente que trabaja con nosotros de ciencia de datos, le pedimos que elabore un índice que nos permita evaluar cuán parecidas son dos curvas de RBA, ¿verdad? Pero que nos permita evaluar en toda la curva, no solamente los parámetros que sacamos del pico o de la viscosidad final, sino tener como el comportamiento global. Entonces, bueno, ahí la gente de ciencia de datos hizo cuentas, magia para un lado para el otro,
Nos entregó un índice donde nosotros cargamos los datos que se obtiene y ahí nos da un valor. Acá ven valores de 40, 30. Les cuento que si yo tomo una muestra, hago un duplicado de muestra, o sea, la misma muestra la paso 2 veces por el RBA y a esas 2 repeticiones les corro el índice, me da un valor más o menos de 30 o 40 de diferencia. O sea, entre 2 muestras que sé que son lo mismo. Bien, quedémonos con esa idea. Y cuanto más grande sea esa diferencia, más distintas van a ser las muestras, ¿verdad? Entonces, bueno, acá vemos que para Olimar, si comparamos la muestra elaborada a 90 grados molienda con la muestra elaborada a 100, nos da una diferencia de 46. Si la comparamos la de 90 con la de 110, nos da una diferencia de 31. O si comparamos la de 100 con la de 110, nos da una diferencia de 40. Estas diferencias no son la gran cosa. Podemos decir como que Olimar no reacciona tanto o no cambia tanto si la elaboramos, sobre todo más allá de 100. Lo mismo vemos para Iñac-Wareim, incluso. Si comparamos 90 contra 100 nos da 33, contra 110 también, y 100 contra 110 nos da 54. Y eso se ve en las curvas. Las curvas están bastante superpuestas. Ahora, si vamos al caso de 91-93, ya cuando vemos los perfiles de las curvas, vemos que hay una de las curvas que se dispara, que se va un poquito, no queda tan superpuesta a las otras, y se nos va para valores superiores del pico, de viscosidad final, que normalmente también está como asociado a muestras que van a tener más brillo o un poco más de pegajosidad. Y cuando les corremos el índice, vemos que si comparamos 90 contra 100 de grado molienda nos da 24, o sea que es prácticamente lo mismo, pero si comparamos 90 ya contra 110 nos da 132, o 100 contra 110 nos da 137. O sea que como que parecería que por lo menos 91-93 es más susceptible a la elaboración cuando la llevamos a un grado de molienda más allá de 100. O sea, lo que equivale a un color más alto de 40 probablemente. Entonces, como dice ahí, creemos que hay algunas variedades que son más resistentes a la elaboración y no se afectaría a su calidad culinaria, mientras que con otras quizá que hay que ser un poquito más cuidadosos a la hora de la elaboración para no afectar su calidad. Entonces, como para concluir, en general, Iñac-Wareim, como decía antes, es un cultivar con potencial de ser mezclado con Iña Olimar en esa proporción 60-40 que manejamos y manteniendo una buena calidad culinaria, la calidad de Iña Olimar. Y, como vimos en los gráficos anteriores, 91-93 parecería ser un cultivar susceptible a la elaboración y recomendaríamos no elaborarla a grados de molienda mayores a 100, que equivale más o menos a un color de 40, porque de alguna manera, si la llevamos a esos extremos, estamos afectando lo que sería su calidad culinaria. Y bueno, eso es todo, ¿sí? Muchas gracias.